Buen día, hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Bueno, hermosa mañana, ¿no? Tremenda apertura. Bueno, nosotros como iglesia, empezamos con una pregunta. Nosotros como iglesia, ¿qué posición tenemos? Le casé justito. Estamos en Cristo. Nuestra posición es en Cristo. Somos todos bautizados en un mismo espíritu. Nuestra posición es en Cristo, ¿sí? Este es el cuerpo celestial, la iglesia. Y como vimos, habíamos terminado el libro de los Gálatas y nos hablaba de cómo vivir en la libertad, ¿no es cierto? Es simplemente una introducción y lo unimos al final. Hoy vamos a ver un tema que es muy común y que todos lo ven y lo escuchan en estos días, la Pascua, ¿sí? Pero nosotros, antes de vivir en una libertad, porque estamos en Cristo, estábamos esclavos. Y vamos a encontrar algunos registros bíblicos antecedentes, allá en el Génesis. ¿Cuándo fue la primera vez o cómo fue que quedamos esclavos del pecado, ¿no? Y en el Génesis 3 vemos que nuestros padres, Adán y Eva, desobedecen. Y debido a esto, toda la humanidad quedó apartada de Dios, separada de Dios, imposibilitada de estar en su presencia. Si bien el hombre siempre quiso llegar a Dios, no según la voluntad de Dios, sino sus propios deseos. Y vamos a encontrar muchos registros. Moisés subió 40 días a hablar con con Dios en el Sinaí. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Decía que no baja más. Hagámonos un becerro de oro. ¿Para qué? Para adorarlo y para que vaya delante del pueblo. Hoy por hoy siguen habiendo ídolos, se construyen imágenes, o tal vez en su corazón mismo. ¿Para qué? Para adorarlo y para seguirlo. Pero nunca es según la voluntad de Dios, es según sus propios deseos. Bueno, pero Dios sí tenía el deseo de tener un vínculo con el hombre. Y elige a Israel, ¿sí? Y le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sí? Dios escogió a Israel, le dio mandamiento para que sea un pueblo distinguido. Y esto debían cumplirlo, y si no lo cumplían, debían hacer un sacrificio. ¿Y este sacrificio qué hacía? Cubría el pecado, ¿sí? Todo lo vemos en el Génesis. Vemos la primera vez que sucede esto, Génesis 3:21. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Vemos en el pasaje, la oración, el verso dice que cubrió la desnudez, pero no se ve lo que Dios hizo. Él hizo el sacrificio. Esa sangre derramada cubrió el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Y donde vemos también, él lo establece bajo la ley. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la sangre hará expiación por la persona. Es decir, que si bien él lo hizo, luego él lo establece en la ley. Bueno, vemos que él escogió a Israel, e Israel estuvo esclava por mucho tiempo en Egipto. ¿Y cómo llegó Israel a estar en Egipto? Bueno, uno de los patriarcas, Jacob, tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Uno de ellos, José, era muy querido por su padre y sus hermanos tenían celo de él. A tal punto que lo vendieron a mercaderes. Y José fue a parar a un oficial de Faraón, ¿sí?
a Potifar. Pasaron un montón de cosas dentro de Egipto. En fin, José adivina, en realidad no adivina, sino que Dios revela el sueño de Faraón. Y tanto fue así que Faraón queda sorprendido que le da como administrador de todo Egipto. En época de gran hambruna que arrasó a toda la tierra, Egipto tenía granos y empezó a administrar a las distintas naciones, lo vendía. Pero así también llegó sus hermanos, su familia, en busca de grano. José lo ve, cuenta a Faraón, y Faraón dice que ellos queden a vivir dentro del territorio de Egipto. Así fue como Israel queda en Egipto. Pero pasado el tiempo, toda la generación había pasado la primera, murieron los patriarcas, los faraones, y la segunda generación ya no conocía quién era este pueblo y por qué estaban ahí. Entonces dice, si un día de esto nos atacan y nos arrasan porque eran muy numerosos, entonces Dios levanta un redentor, Moisés. Moisés se presenta ante Faraón y le dice, suelta a Israel, al pueblo de Israel, porque va a servir a Dios en el desierto. Faraón endurece su corazón, ¿sí? Entonces Dios envía plagas, convierte el agua del Nilo en sangre, envía rana, envía mosca, piojo, úlceras, sarpullido, una peste que mata a muchos animales, tormentas de piedra, granizos, manda saltona para arrasar con lo que quedaba de las plantaciones. Manda una tiniebla tan densa que se podía tocar, dice la Escritura. Y por último, la quita o la toma de los primogénitos. Esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Pero antes de esto, Dios pide a Moisés y Aarón, Éxodo 12, que haga lo siguiente. Y es lo que conocemos por la Pascua, ¿sí? Va a haber mucha lectura, va a ser necesario, espero no se cansen, pero si realmente su espíritu está dispuesto, va a ser de mucha bendición. Dice en Éxodo 12, del 1 al 14, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, Dios establece cómo debía hacerse antes de que pase la última plaga, ¿sí? ¿Para qué? Tenían que derramar sangre, pasar en los dinteles. ¿Qué iba a hacer esta sangre? Era una señal, pero iba a cubrir el pecado de Israel, ¿sí? Entonces, esta Pascua es pasar por alto, ¿no? No vio. ¿Por qué? Porque estaba cubierta ya con el sacrificio que ellos habían hecho, ¿sí? Así como fue en el Génesis que él cubrió, de la misma manera. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Versículo 29. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todo su siervo, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, y tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Imagínense, 600.000 eran solo los hombres que salieron de Egipto, ¿no? Egipto era grande. No hubo casa donde no hubo un muerto, y hubo un gran clamor esa noche. Yo me imagino lo que habrá sido ese momento. La desesperación que hubo en el momento. ¿Qué ocurre después? Y los egipcios apremiaban al pueblo, un término que usó nuestro hermano Martín en la apertura la semana pasada. ¿Se acuerdan? Apremiaban, le empujaban desesperadamente, era de adentro. Decía, dándole prisa y echándolos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y claro, todas las plagas, murieron los animales, no tenían más siembra, ¿sí? Mataron primogénitos, todos enfermos. Por favor, se iban ya. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestido. Y claro, lo que quieran le daban, que se vayan. De esta manera, Dios da libertad a Israel. Le saca de esa esclavitud a tal punto que Israel, ni por más que quisiera, no podía volver, ¿sí? Si bien el pueblo de Israel se quejaba porque no tenía para comer lo que comían en Egipto, pecaban, pero de igual manera, ni por más que se aparten del grupo, no le iban a dejar entrar, ¿sí? Fue algo horrible lo que les pasó, pero Dios muestra su soberanía sobre todos los dioses que Egipto encerraba. Bueno, ahora, al pueblo de Israel Dios le dio la ley y debían andar en ella. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que la simiente llegara, ¿sí? Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, y esta simiente era tan esperada por el pueblo de Israel. Así que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento, los fariseos, saduceos mandaron espías a preguntarle quién era este. Y él confesó, no lo negó, dice Juan, confesó, no soy el Cristo. Es decir, que ellos estaban esperando este Mesías.
este Cristo. Entonces vemos que la Pascua era algo que ellos debían cumplir sí o sí por generaciones. ¿Quiénes? El pueblo de Israel, ¿sí? No son tradiciones que nosotros debemos hacer. Es el pueblo de Israel. Y esta simiente vino, ¿cuándo? Llegado el cumplimiento del tiempo. Nacido de mujer y bajo la ley, Dios envió a su Hijo. El pueblo de Israel debía saber y comprender lo que había anunciado el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. La Virgen dará a luz un hijo y llamará por su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y era Dios con nosotros. Bajo la ley, él mismo dice que él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Y así como decía nuestro hermano hoy en la apertura, el ministerio de él comienza, según la ley, a los 30 años, ¿sí? Cumpliendo todos los oficios que él mencionó, sacerdote, profeta. Bueno, pero el propósito ya estaba marcado. En Hebreo 10:5 nos dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por un lado vemos la preexistencia. Nadie puede entrar si no existe. ¿Se entiende esto? Me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque ofrenda y sacrificio según la ley ya no le agradaron, ¿sí? Y bajo la ley tenían que cumplir estas cosas, pero venida la realidad ya no tenía sentido. Por eso dice también en el pasaje, quita lo primero y establece esto segundo. Hay pasajes como Juan 4:34, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Filipenses 2:8. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Juan 1:29. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ofrenda, sacrificio ya no le agradaron al Padre, ¿sí? Él vino a cumplir su voluntad. Él era el Cordero, ese Cordero de Dios ya no iba a tapar como los demás sacrificios. Este iba a quitar el pecado, ¿sí? Y fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Todo esto era nuestro Dios, Emmanuel hecho carne con nosotros. Y vamos a ir al punto central. Todos conocemos lo que es la entrada triunfal, cumpliendo una profecía de Zacarías 9:9. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y él se presentó y la gente se amontonaba y ponían palmas, ramas. Y es muy conocido esto y todavía algunas veces se practica en las religiones, son tradiciones, ¿no? Bueno, pero eso ocurre 6 días antes de la Pascua, ¿sí? También en esa fiesta aparecen 2 griegos, 2 gentiles en busca de Jesús. Y él dice, la hora ha llegado, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Fíjense que esto ya es más abarcativo, ya no tenía que ver solamente con Israel, ya empezaron a venir en busca de él de afuera, y el Hijo del Hombre tiene esta connotación, ¿sí? Ya es algo universal. Bueno, pero él anunció a sus discípulos, él les avisó todo lo que iba a ocurrir. Mateo 26, vamos a ir saltando, tal vez no voy a ir versículo a versículo diciendo, ¿sí? Pero hay un nexo conector para que se pueda entender.
Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque alguno pensaba, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Juan 18, el 1 al 3. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido con ellos ahí, con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de sus principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Fueron sucesos tras sucesos, y gracias al Señor quedó todo escrito. Son hechos históricos verdaderos. ¿Sí? La forma en que lo entrega. Hay mucho por estudiar en cada pedacito acá, pero no quiero ir a escudriñar cada pedacito, sino al hecho que confiere al tema, ¿sí? Ahora viene el arresto. Sigamos en Mateo 26, del 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: el que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron.
Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó la espada e hiriendo a uno de los siervos del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensan que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que sea así? Que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucedió para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Fue arrestado, ¿no? Y ahora vamos a la parte del juicio. Está escueto también. Si quieren ver algo más, pueden escuchar los audios que nuestro hermano dejó, que está muy interesante, donde señala bien los 3 juicios judaicos, los 3 juicios según los romanos. Bueno, les tocó una porcioncita acá. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos de todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, pues puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigo? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ya comenzaron a burlarse, ¿no? Físicamente. Mateo 27, venida la mañana, es decir, que todo esto lo que ocurrió de noche, ¿sí? Todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Juan 18, entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces los sacerdotes no podían matarle a Jesús, por eso tenían que llevarle ante Poncio Pilato. Y Poncio Pilato no podía matar a ningún romano. Entonces él sí podía hacer esto que los judíos pedían. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
Todo aquel que de la verdad oye mi voz, le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Sí? Era un perseguido por sedición, era en aquel tiempo causante de muchas revueltas, ¿no? Pero prefirieron a Barrabás. Todo el trama hasta el juicio, y ahora viene la parte de la crucifixión. Y llevando tomaron a Simón, a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que lo llevase tras Jesús. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de las Calaveras, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestidura, echando suerte, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándoles vinagre, y diciendo, tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latina, hebrea. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Voy a tocar otros pasajes también, como en Mateo 27:46, que dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 19:30 dice, y habiendo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Son 3 porciones de pasaje bíblico de mucha importancia. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? En ese momento es lo que decía mi hermano, que no vamos a poder entender y tampoco a dar una buena explicación. Hubo una separación filial. En ese momento son 3 horas de tiniebla en donde Jesús carga los pecados de todos, ¿sí? Dice también que el velo se rasgó, ¿sí? El pueblo de Israel tenía el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. En el lugar santísimo podía entrar solo el sumo sacerdote, donde iba a presentar la sangre para expiar el pueblo. Ahora, cuando Jesús murió y derramó su sangre, este velo se partió de arriba abajo. Es decir, la presencia de Dios ya estaba porque el pecado ha sido quitado, ¿sí? Consumado es, toda deuda ha sido pagada, ¿sí? Es interesante esto porque primeramente fue lo espiritual, la separación, luego había pagado el precio del pecado. La vida de la carne en la sangre está, y ese era el precio. Cuando todo había sido consumado, es decir, que la sangre ya había sido derramada,
no tenía sangre. Consumado es. Con un grito de victoria, ¿cómo puede suceder esto? Es algo impactante que dice en la Biblia, y recién entonces se entrega. Bueno, esto no es todo, porque recién ha sido sacrificado el Cordero. Ahora, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas y otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestidos resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bueno, hermanos, esto es todo lo que pasa en estos días, lo que recuerdan, ¿sí?, sin poder comprender bien muchas veces. Y sin embargo, acá está expreso lo que Pablo llama el Evangelio de la Gracia, lo que se debe hoy decir. Esto es lo que se evangeliza. Esto hizo Dios por nosotros, hecho carne, se presentó, cumplió un ministerio. Él vino a cumplir una y sola una cosa: a quitar el pecado. Si bien teológicamente vemos que el propósito de su encarnación tiene muchas miradas, ¿no es cierto? Conocer quién es Dios, revelarnos el propósito, pero él venía con la mirada fija en algo, ¿sí? Y esto se cumplió. Pasó con sus discípulos 40 días, lo vieron más de 500 personas. En el Pentecostés, cuando él ya había sido ascendido al cielo, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y comienza una etapa nueva, la iglesia. Por eso tenemos que comprender también los distintos tiempos que van encerrando estas cosas. ¿Por qué? Porque antes el pueblo de Israel estaba dirigido a través de la ley. Hoy el hombre tiene morada del Espíritu solamente por haber creído. ¿Sí? Es una etapa diferente, dirigido y impulsado por la ley del Espíritu. La iglesia, todos somos bautizados en un mismo espíritu, movido, viendo toda la obra que Él hizo. No fue nada nuestro, ¿sí? Y a Dios le gustó. Esto a Dios realmente fue aceptado. Para Él fue la ofrenda perfecta y quitó el pecado. Podemos ver muchos aspectos de esto. A Dios siempre le agradó la ofrenda según su voluntad. Él lo hizo en el Génesis con Adán y Eva, le dio bajo la ley. Cuando Caín y Abel ofrendaron, Caín presentó lo mejor del huerto, pero no fue según la voluntad de Dios. ¿Sí? Hoy la voluntad de Dios en la cruz fue el Cordero perfecto. Y hoy por hoy ya no hay necesidad de seguir haciendo sacrificio.
porque fue una vez y para siempre. Y como dijo nuestro hermano, hizo perfecto a los santificados. ¿A quién? A todo aquel que en él cree. Pero hay algo interesante que Pablo habla sobre el Cordero Pascual en 1 Corintios 1:7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En los estados de WhatsApp se vio mucho este pasaje bíblico en estos días, haciendo referencia a lo que ocurrió en la cruz, y obviamente es así. Pero el contexto de 1 Corintios está haciendo el énfasis a la santificación del cristiano, ¿sí? Todo esto que pasó anteriormente fue para nuestra salvación. Ahora, en la posición que estamos, como todos dijeron hoy, estamos en Cristo, tenemos que ver nuestra condición. La posición es en Él. Hizo perfecto a los que están siendo santificados. Pero nuestra condición es nuestro andar cotidiano. ¿Qué pasaba en esta iglesia de Corintios capítulo 5? Había un hombre que andaba con la mujer de su padre, su concubina. ¿Y cómo estaban los hermanos? Él concurría a la congregación. Pablo lo dice en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura hace referencia al pecado. ¿Qué hace la levadura? Fermenta, ¿sí? Y los hermanos contentos. Ya el Espíritu le va a convencer. No le va a convencer nada. Pablo no estaba presente en cuerpo, pero en espíritu dice: al tal, sáquenlo afuera. Hay decisiones que se deben tomar en una iglesia. En el versículo 4 y 5 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Era un cristiano, ¿sí? Pero hay cosas que no están permitidas. Entonces, en nuestro proceso de santificación tenemos que entender y comprender los propósitos. ¿Y cómo? Solamente a través de la Escritura. Dios te sacó de las tinieblas, te pone en la luz admirable, ¿no? De la potestad de Satanás a Dios. Es lo que le dice a Pablo, es lo que hace con nosotros. Nos introduce en el reino de su Hijo. Ya no se hay esa masa. Antes vivíamos así. Ahora ya no queda bien, ¿sí? Es una exhortación a un cambio de vida. El cristiano no puede vivir como vivía en el mundo. Él no solo nos deja su palabra, nos deja su espíritu que nos va convenciendo y nos impulsa a hacer lo que es la voluntad de Dios. Bueno, para ir cortando, hermanos, porque es lindo conocer todo el proceso, por ahí fue mucha lectura, pero da mucha bendición comprender lo que Él hizo por nosotros. Le voy a dejar 2 pasajes, ¿sí? Teniendo en cuenta nuestra posición. 1 Corintios 6, 11 y luego leemos el 12. Y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo esto ya habéis sido hecho en el momento que creíste. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí?
Cuando Cristo paga el precio del pecado en tu vida, hay 3 procesos y David creo que lo anunció uno hoy. En el pasado pagó por completo o te quita la condenación que vos tenías, ¿sí? Y la culpabilidad que tenía. En el pasado, en el presente, nos quita el poder, ¿sí? Nos salva del poder que tenía el pecado en nosotros. Hoy el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Entonces somos conscientes que hay cosas que están mal y que nosotros mismos podemos decir, basta, esto no lo haré. Nosotros tenemos poder a través del Espíritu. Por eso el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Esto es en el presente, es el proceso de santificación. Pero hay una lucha grande en el cristiano. Gálatas 5:17 dice, la carne está contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos están confrontados continuamente. Pero yo os digo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Quítense la levadura vieja. No es que todo vendrá de arriba, ustedes tienen que tomar decisión. Él está cumpliendo un ministerio único a favor de los creyentes. Todo aquel que en él cree es salvo y peca. No nos engañemos, ¿sí? No le hagamos a él mentiroso. Pero todos tenemos la posibilidad de presentarnos al trono de la gracia en busca del oportuno socorro. Tenemos que estar limpios. Esta es la forma, ¿sí? Él nos pide que seamos ofrenda agradable a Dios. ¿Y cómo esto? Viviendo en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Y para eso tenemos que rendirnos, humillarnos a Dios. Pero si Él, siendo Dios, no quiso ser Dios, al contrario, se vació a sí mismo siendo obediente, se humilló a sí mismo, Él, y nosotros no podemos. Creo que es algo que nosotros todos tenemos que abrir, decir basta, escuchamos todo el tiempo, pero la palabra no es solo para escucharla, sino para guardarla, y este guardar es transitar. ¿Sí? Ser luminares, así como dice el Salmo también, lámpara es a mis pies tu palabra. Pedro también lo dice, que como antorcha. Entonces nosotros no podemos escucharnos más, debemos andar. La exhortación de 1 Corintios es esa. No podemos dejar que ocurra lo que ocurrió en esa situación. Los ejemplos bíblicos están para que nosotros podamos aprender de ellas. ¿Sí? El último pasaje que le comparto está en Efesios 4, del 17 al 24, la vida cristiana, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La carne está viciada, desea el pecado. Todos nuestros deseos en la carne son pecado. Y nosotros no tenemos que darle lugar. Por eso es una lucha. Por eso tenemos que rendirnos, por eso tenemos que confesarnos. Y esto es algo continuo y Dios lo sabe. Todos tenemos el mismo espíritu y tenemos una iglesia local, lo cual nos podemos
aconsejar, nos podemos exhortar, nos podemos animar. Y la Escritura, o el que predica o el que enseña, tiene que servir para enseñar al otro. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. No para que andemos en inmoralidad, al contrario, para que andemos en santidad. Y por eso nos ha dado su Espíritu. El que no hace caso a esto, no hace caso a los hombres, estoy parafraseando, sino ha dejado de lado a Dios. Nosotros tenemos que escuchar y obedecer. No podemos escuchar y bueno, no, pero yo siempre fui así. No, la posición es en Cristo, en un reino diferente. En el mundo nos desenvolvíamos de una forma. Hoy, aunque transitamos en el mundo, debemos cambiar. Bueno, hermanos, gracias. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Quiero que ustedes empiecen a comprender que la Pascua, Dios era el que quería tener una relación con los hombres, ¿no es cierto? Hizo primeramente el primer sacrificio con Adán y Eva. También mostró esto en la Pascua de Israel, cubrió el pecado hasta que viniera la simiente. La simiente se presentó, quitó el pecado. Hoy es libre de todo pecado aquel que ha creído en él. Este proceso es la santificación. Este proceso es el que debemos andar, arraigado a la Escritura. ¿Sí? Amén. Oramos, hermano.